Las cosas extrañas tienen la tendencia de salir a flote en épocas turbulentas. ¿Y qué época más turbulenta que el mayor conflicto bélico que la humanidad haya visto jamás? Una batalla aérea con un objeto desconocido, luces en el cielo que perseguían a los pilotos, un proyecto científico secreto y las aventuras de una unidad especializada en ocultismo. Una colección de misterios de la Segunda Guerra Mundial. 25 de febrero 1942, 7:21 de la mañana. Con la llegada del amanecer, ya se veían las caras dibujadas de los vecinos tras las ventanas de las residencias. Los casquillos y proyectiles detonados yacían en las calles del condado de Los Ángeles. Algunos vehículos mal estacionados y vacíos aguardaban el retorno de sus conductores con puertas abiertas que bamboleaban en el viento matutino. Aquí y allá los habitantes de Santa Bárbara por fin tenían el coraje para salir debajo de mesas y camas y asomar las cabezas a través de vidrios rotos y puertas derrumbadas. Finalmente el ataque enemigo había cesado. ¿Pero qué enemigo? ¿Contra quién habían luchado? Los meses que siguieron al bombardeo japonés en Pearl Harbor fueron de intenso temor y nervios al borde del pandemonio. Estados Unidos había entrado de lleno en la Segunda Guerra Mundial y la paranoia ahora se desperdigaba por cada rincón del país ante el inminente ataque de los enemigos en tierra americana. En la costa oeste, la invasión japonesa era una amenaza real y posible. En San Francisco hubo un cierre total de escuelas, sirenas de defensa civil sonaban a través de los parlantes de decenas de patrullas policiales por toda la ciudad. Cualquier comunicación por radio estaba prohibida. En Seattle no podían circular autos, y si alguna tienda no respetaba el apagón general, amanecía con los escaparates destruidos. No todo era paranoia. Días más tarde, un submarino japonés emergió en las costas de Santa Bárbara, California, bombardeando una refinería de petróleo en Goleta. Si bien el ataque no produjo ni bajas ni daños severos, el hecho marcaba el primer bombardeo japonés en el continente. Como buenos americanos, era hora de armarse hasta los dientes. Si los nervios estaban crispados antes, las próximas 10 horas serían de descontrol absoluto. El 24 de febrero a las 7:18 de la tarde, la inteligencia naval lanzó una alerta máxima. La gran redada aérea comenzó a las 2:25 de la madrugada en febrero 25 en una noche de cielo abierto. La herramienta secreta más moderna de la milicia americana, los radares, consiguieron interceptar el acercamiento de una aeronave hostil a 200 kilómetros de Los Ángeles poco antes de las 2 de la madrugada. Por primera vez durante la guerra, los sistemas de alarma rompieron el silencio nocturno, los reflectores apuntaron al cielo y los puestos de patrullas armadas en toda la costa abrieron fuego contra el firmamento. Los voluntarios apostados en las torres de vigía cayeron de sus camas, calzaron sus botas y los que tenían tomaron sus cascos. El resto de los ciudadanos comunes rompió la orden del apagón y las luces comenzaron a encenderse a lo largo y ancho de la ciudad, todo para ver aquella máquina acercándose entre las nubes. Una masa de metal apareció en el cielo. Las patrullas armadas en la costa dispararon con metralladoras de calibre 50 y arrojaron bombas antiaéreas de casi 6 kilos. 1.433 casquillos amanecerían más tarde en las calles y jardines de los vecindarios, pero en ese momento volaban por los aires y detonaban sobre la nave desconocida. Los tiroteos continuaron de manera esporádica hasta las 4:15 de la madrugada, cuando por fin fue dada la alerta de alto al fuego. Por toda la conmoción vivida esa noche,
No había habido ni una baja militar y ninguno de los pilotos en guardia había puesto en marcha su avión. El amanecer llegó sobre los escombros de un enfrentamiento de alto calibre. Varias casas, edificios públicos y vehículos sufrieron un daño considerable. Trozos de vidrio y metal adornaban las aceras de un sinnúmero de calles y avenidas. Fallecieron 6 civiles, 3 en accidentes de auto y 3 sufrieron infartos múltiples por el estrés del tiroteo. Desde su génesis, el incidente estuvo condenado a las primeras planas de los periódicos en todo el país. Los teléfonos sonaban en las redacciones de los diarios y los periodistas corrían de aquí para allá en busca de los detalles. Testigos no faltaron y con la indagación de los periodistas, de inmediato salieron a la luz. Peter Jenkins, miembro del Herald Examiner de Los Ángeles, dijo: "Pude ver con claridad una formación en V de 25 objetos metálicos moviéndose en dirección a Long Beach". Jefe de policía de Long Beach, J.H. McClelland, que dijo estar en ese momento en los techos del ayuntamiento, dio el siguiente testimonio: "Un centinela naval que estaba conmigo, usando binoculares, contó alrededor de 10 objetos en el halo de un reflector. Eran metálicos. La flotilla de objetos pasó del cono de un reflector a otro y bajo fuego pesado de la milicia voló en dirección de Santa Ana". Paul T. Collins, un empleado de la compañía militar Douglas, frenó en medio de un camino en Santa Ana y bajó de su auto. Dice haber visto objetos de cobre no identificados aparecer de la nada y zigzaguear de lado a lado esquivando los disparos. Los vecinos del área, que estaban en guardia voluntaria, mencionaron un objeto de mayor tamaño que acompañaba a la flotilla, avanzando por el aire a menor velocidad mientras las municiones estallaban alrededor sin producirle daño alguno. La nave desapareció entre el humo y los estallidos para no ser vista jamás. Ni Japón ni Alemania reconocieron haber volado una aeronave de tal magnitud sobre territorio norteamericano, lo que parece probable debido a la falta de agresión por parte del objeto. La milicia declaró que fue un globo meteorológico. Los reportes fueron enterrados por las noticias que llegaban desde los frentes de batalla en Europa y la gran redada aérea de 1942 fue olvidada. Esta gran redada americana estaba lejos de ser la única. Los cielos de Europa tenían sus propios misterios y es allí donde continúa nuestro viaje. A finales de 1944, el teniente americano Donald Myers y su copiloto volaban sobre el valle alemán del Rin cuando lo que parecían ser bolas de fuego aparecieron de la nada y comenzaron a avanzar hasta su avión. Viré a babor y viraron conmigo. Íbamos a 400 kilómetros por hora, pero las esferas nos seguían sin problema alguno. Cuando las vi por primera vez, tuve la horrible sensación de que un alemán en tierra estaba listo para apretar un botón y volarnos en pedazos. La experiencia del teniente Myers es solo uno de tantos reportes de aeronaves aliadas. Los apodaron Foo Fighters. De inmediato captaron la atención de los medios norteamericanos. El Herald Tribune publicó: "Ahora parece que los alemanes arrojaron algo nuevo a los cielos nocturnos. Nadie sabe lo que son estas armas aéreas. Las esferas de fuego aparecen de la nada y acompañan al avión por cientos de millas. Parecieran ser radiocontroladas desde una base en tierra". Durante la noche del 22 de diciembre de 1944, un piloto americano de nombre David McFalls trató de esquivar a 2 de estas esferas con maniobras pronunciadas, pero no pudo. Según el London Daily Telegraph, los pilotos ingleses también reportaron esas extrañas bolas de luz naranja.
Los seguían en formación, provocando a veces fallos en los instrumentos y desapareciendo después hacia una altura imposible de alcanzar por un avión de esa época sin volar en pedazos por la presión. Los enemigos capturados, tanto alemanes como japoneses, también hablaban de objetos luminosos. Decían que eran naves americanas o rusas, y los americanos y rusos decían lo contrario. No hay duda de que en términos tecnológicos, los científicos alemanes habían hecho descubrimientos asombrosos durante la guerra. Los V-1, un ancestro de los misiles guiados, y los cohetes V-2, una amenaza que aterrorizó las mentes de cada habitante del Reino Unido durante el auge del conflicto, son solo un par de muchos otros ejemplos. Barry Pitt, respetado historiador, dijo que mientras mucha tecnología alemana estaba más cercana a una idea, alguna otra estuvo peligrosamente cerca de completarse, lo que podría haber cambiado el resultado de la guerra. Una de estas armas, que pudo haber estado detrás de los misteriosos Foo Fighters, fueron las Flak-Mine Feuerball. Piloteada por control remoto, la Feuerball estaba diseñada para interferir con los sistemas de ignición y radar de los bombarderos aliados. Tras fijar la mira en naves enemigas, seguiría la onda de calor irradiada por el motor hasta colisionar con este, llevándose a la nave y el piloto a pique en una explosión espectacular. Hay sí un pequeño problema con esta teoría. La Flak-Mine Feuerball jamás existió. El descubrimiento del concepto es dudoso y ni hablar de que haya un prototipo. Así era la tecnología alemana, tan en la cima de la cadena bélica que dio lugar a verdaderos mitos modernos. Por eso seguimos con el misterio de una aeronave, máquina del tiempo, arma letal, en fin, Die Glocke. Caía la noche sobre la aldea polaca de Balin. Los disparos y detonaciones formaban ya parte del sonido ambiente. Sin embargo, no fue un sonido lo que forzó a los aldeanos a pegar las caras contra las ventanas y mirar hacia afuera, sino un apagón general y algo más siniestro, un brillo purpúreo proveniente de Der Riese, el gigante, una base secreta en construcción bajo las montañas del Búho. La mano de obra eran aldeanos voluntarios, si así puede llamarse a alguien llevado a punta de rifle. De esos grupos de voluntarios, pocos o ninguno volvía con vida. Algunos por las condiciones infrahumanas de trabajo, y otros, dicen, por ser víctimas de ciertos experimentos. Más allá de los alambres de púas y el grueso metal de los barrotes que cercaban la base, creían que un grupo de físicos e ingenieros trabajaba en la esperanza del gobierno alemán en el ocaso de una guerra casi perdida. Una Wunderwaffe, una superarma. Die Glocke apareció supuestamente en unos documentos del servicio secreto polaco. En este se detallaba la interrogación al criminal de guerra y teniente general de las SS, Jakob Spörenberg, en la que cuenta de la existencia de un aparato en forma de campana que serviría como una fuente de energía ilimitada. En algo que suena más a fantasías que los aldeanos se contaban entre ellos sobre la misteriosa base secreta, la máquina fue puesta a prueba. Una versión dice que funcionaba con un elemento radioactivo que, una vez vertido en una serie de cilindros rotatorios, permitía, mediante cierto mecanismo, elevar la campana de varias toneladas a unos cuantos metros del suelo sin el menor sonido. Otra versión cuenta que permitía observar el pasado. Y cito: Die Glocke fue puesta de tal manera que en el espejo de aluminio de la parte superior, varios de los presentes pudimos observar una batalla entre dos ejércitos que carecían de tecnología alguna, por lo que no serían de nuestra era. La última versión cuenta que en su primera prueba, Die Glocke
mató a 5 de los 7 físicos trabajando en el proyecto. Cualquier ser vivo en un rango de 150 a 200 metros sufría una cristalización del tejido muscular y la transformación de la sangre en una pasta espesa. Si no valía su peso en oro como fuente de energía, lo haría como armamento. La idea entonces fue construir réplicas de Die Glocke en masa para ser detonadas en líneas enemigas, oportunidad para los soldados del glorioso imperio alemán de abrirse paso entre sus contrincantes que habían sido convertidos en poco más que muertos en vida. Por suerte, si eran verdad los rumores, la guerra terminó antes de que este proyecto pudiera llevarse a cabo. Justamente al finalizar la guerra es cuando esta historia diverge, según la fuente, en 2 posibles finales. Por un lado, Die Glocke pudo haber sido entregada al ejército americano por Hans Kammler, oficial de las SS, a cambio de su libertad y una nueva identidad, caso en el cual fue desactivada. Por otro, pudo haber llegado por partes en aviones y submarinos alemanes que, según un documento desclasificado del Ministerio de Economía argentino, aterrizaron en un aeropuerto de la provincia de Entre Ríos y encallaron en las costas de Mar del Plata en 1945, luego de lo cual fue desmantelada y arrojada por partes en el río Uruguay. De mitos y leyendas está llena la guerra, por eso dejamos atrás los reportes y documentos para adentrarnos en un relato que se narra al calor de las velas. La historia de un castillo embrujado. En el siglo XIII, el rey Ottokar II de Bohemia construyó un castillo al norte de Praga. Estaba alejado de cualquier ruta comercial, no tenía una fuente de agua cercana, no estaba en una posición estratégica, no tenía escaleras que conectaran los pisos y todas las defensas estaban construidas hacia adentro. A diferencia de otros castillos, no había sido construido para mantener a una amenaza afuera, sino para evitar que ésta saliera. Desde tiempos inmemoriales, en Checoslovaquia contaban leyendas sobre un pozo sin fondo directo al infierno, del que salían visitantes extraños y apariciones nocturnas que debían ser ahuyentadas por los aldeanos. Sobre este pozo fue que el rey Ottokar construyó el castillo, asegurándose de cubrirlo con placas de roca y una capilla dedicada al arcángel Miguel. A los prisioneros condenados a la horca se les prometía la libertad si, al ser bajados al pozo mediante una soga, relataban lo que habían visto. Pocos volvían del pozo en las mismas condiciones, y cuando lo hacían, la persona que volvía de las profundidades no era la misma. En 1938, los seres más tétricos de esta historia hicieron su aparición en uniformes con símbolos de odio: la Ahnenerbe. En los años previos a la guerra, la dirección de las SS estaba consumida por una fascinación por el ocultismo, la pseudociencia y el misticismo. Fue fundada para viajar por el mundo buscando pruebas de la teoría de la raza aria y artefactos legendarios que concedieran poderes especiales al gobierno alemán. ¿Y qué mejor artefacto legendario que un portal al mismísimo infierno? Nadie sabe qué locura hizo la Ahnenerbe durante su estadía en el castillo Huska. Se hablaba de experimentos nocturnos, de rituales ocultistas y de muertes en condiciones inexplicables. Cuando supieron del avance enemigo, la Ahnenerbe destruyó todo documento y registro. Así que solo quedan rumores, entretenidos, pero rumores al fin. A día de hoy dicen que todavía puede oírse, bajo el suelo de roca de la capilla, el alarido de las almas en pena y el rascar de unas largas y afiladas uñas. Una última nota antes de terminar.
La Ahnenerbe recibe una mención especial por haber capturado y embalsamado al Yeti. Por la misma época en que ocurrió lo del castillo Huzka, enviaron a un zoólogo a Nepal en busca del ancestro de la raza aria. Ernest Schoffer, el zoólogo, volvió con un espécimen embalsamado del legendario abominable hombre de las nieves. En un brote de desesperación, armó una fantasía con piel de oso y colmillos de lobo que hoy está en el Museo Reinhold Messner en los Alpes italianos. Muestra de que si no encontrás lo que estabas buscando, inventalo. Esto fue una colección de misterios de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos.